Este día, como grupo, vamos a presentar el circuito realizado sobre el tema asignado, el sincronismo. Daré al grupo que lo conforma: Porfirio Alexander Contreras, Kelvin Donato León, Jesús Armando Recinos, Ronnie Samurai Hernández y mi persona, Carla Anabel González. Una pequeña introducción. Tenemos que, conforme la tecnología avanza con ella, también evolucionan los sistemas eléctricos, volviéndose cada vez más confiables y eficientes, con el fin de satisfacer las distintas necesidades en la industria y del ser humano en sí. Cuando se trata del sincronismo, de sincronizar el módulo, es esencial tener un conocimiento completo de todos los componentes, ya sea para el modo de sincronización manual o semiautomática. ¿Qué es el sincronismo? Se refiere al proceso de asegurar que las unidades generadoras de energía estén operando en armonía con respecto a la frecuencia, voltaje y su ángulo de fase. En un sistema eléctrico, todas las unidades generadoras deben de funcionar sincronizadas para evitar problemas como apagones, sobrecargas y daños en los equipos. Condiciones que se debe de cumplir para el sincronismo. El voltaje. Significa que la tensión de la máquina entrante debe ser exactamente igual a la tensión de la línea. El ángulo de fase. Momento de la conexión, la tensión final de la máquina entrante y la tensión de la línea deben actuar en oposición entre sí. En el circuito cerrado, que consiste en la máquina entrante, las barras colectoras y los otros generadores. Frecuencia. La frecuencia de ambas tensiones deben ser las mismas. Significa que en el momento de la conexión, la frecuencia del generador se va a acoplar y las frecuencias en las barras deben de ser iguales. A continuación vamos a desarrollar y a explicar el circuito realizado. En este video se hará la simulación en PowerWord de un circuito de sistemas de potencia, sincronización de generadores. Se analizará lo que ocurre con los ángulos del generador, la frecuencia del generador y el voltaje en las barras y la potencia de generación. Para eso nos apoyamos del software PowerWord, un software visto en clases. En este caso nosotros nos dirigimos a la parte del software en el acceso directo de nuestro escritorio. En este caso nosotros ya lo tenemos habilitado. Habilitamos el software y nos dirigimos a la parte de File. En File le damos un clic y nos despliega un menú y ahí nos dice New Case o abrir un nuevo trabajo. En este caso nosotros le damos habilitar un nuevo trabajo y ya nos da una ventana emergente. En esta ventana emergente nosotros la maximizamos y ya estamos directamente en la parte de modo edición. En la parte de modo edición únicamente se encuentra activo el New World. Nos dirigimos a la parte de la ventana Draw New World y ahí podemos comenzar a elaborar nuestro circuito, porque si nosotros nos ubicamos sobre la barra de modo activo, nosotros no podemos colocar ninguno de los elementos para la parte de la simulación. Debemos estar únicamente en la ventana de editar. En la ventana de editar comenzamos nosotros a colocar cada uno de los componentes. Si ustedes se pueden percatar, al darle clic en nuevo trabajo en Network, nos despliega buses, generadores, cargas, switch, líneas de transmisión, transformadores, capacitores, serie y así sucesivamente cada uno de los demás. En esta ocasión nosotros vamos a ubicarnos en la parte de buses y vamos a colocar un bus. Le damos clic al bus y le venimos a dar clic al espacio donde vamos a dibujarlo. Un clic y ya nosotros podemos visualizar que ya nos da como preestablecido un voltaje nominal en KB. Nosotros,
Si deseamos configurar los voltajes nominales de nuestro circuito, nosotros los podemos configurar libremente. Esto no existe ninguna restricción. En la parte superior tenemos el número del bus y el nombre del bus. En esta ocasión nosotros vamos a trabajar nuestro bus número 1 con 10 kV. Aquí nada más nos da la orientación hacia dónde se encuentra ubicado nuestro bus. En la parte de display. En la parte de la información del bus, nosotros lo que podemos encontrar es los valores de voltaje en PU seteados de Fowler y el ángulo que ya trae también. En esta parte, si nuestro simulador no estableciera dentro de todos los generadores un generador slab, nosotros debemos colocarlo un bus como slab para que pudiera generarse un generador slab. En esta ocasión yo no voy a seleccionar, lo voy a dejar así y vamos a ver qué pasa. Le damos guardar y le damos OK. Al nomás darle OK, nosotros podemos ver que nuestro dibujo o nuestro accesorio para la parte de nuestro circuito ya se agregó. En esta parte nosotros no tenemos ninguna restricción de movimiento, tampoco podemos moverlo. Tenemos como poder mover nuestro circuito en todo el área de dibujo, podemos acercarlo o alejarlo sin ninguna restricción. Vamos a continuar con la parte de dibujar otro bus. Para colocar otro bus, solo hay que abrir nuevamente Network, habilitar lo que necesitamos, le damos clic y le damos clic en el área de dibujo. En el área de dibujo nuevamente nos sale la potencia nominal seteada con la que teníamos anteriormente seteado el bus anterior, pero más sin embargo ya lo podemos identificar como bus 2 o en este caso si podemos ver también los valores establecidos en el bus 1. En esta ocasión los valores de voltaje nominal los dejaremos en 230, siempre con la misma orientación y con los mismos valores en la información del bus. Nosotros ya tenemos un circuito preestablecido para la parte de sincronización, nosotros vamos a continuar en nuestro circuito. En esta parte nosotros nos va a pedir que podamos guardar el circuito con el cual estábamos dibujando, pero como es por tema de explicaciones o de ampliación de información, nosotros no lo vamos a guardar, simplemente vamos a abrir nuestro circuito que vamos a explicar. En esta parte le damos que no. Automáticamente nos llama el circuito con el que vamos a trabajar y como se puede apreciar, aquí ya se encuentra todo el circuito dibujado en la parte de sincronización. Si nosotros deseamos colocarle un nombre a nuestro circuito, podemos colocarlo sin ningún problema. En esta parte podemos agregar un texto, nos dirigimos hacia donde y agregamos lo que nosotros queremos. En nuestro caso es sincronización. Como pueden ver, ya se encuentra establecido el valor. Aquí nosotros nada más lo acondicionamos a lo que necesitamos. Como se percataron anteriormente, nuestro generador en la parte del bus, nosotros no seleccionamos que teníamos un bus slab, pero automáticamente el sistema me reconoce el bus slab y ya él me lo establece. En esta parte, él también me puede establecer o gestionar los valores que nosotros seteamos en nuestros demás componentes, como por ejemplo en nuestro generador. En nuestro generador nosotros le establecemos los valores de voltaje en PU que necesitamos tener en nuestros sistemas y el ángulo, por lo cual también él los establece. Para la parte de sincronización hay que tener en cuenta, además de los factores importantes al momento de sincronización,
factores directamente de las máquinas síncronas. Las máquinas síncronas deben de llevar excitatriz y gobernador para poder programar una máquina síncrona. Anteriormente nosotros en nuestros sistemas de simulación hemos estado apoyados o viendo y simulando con máquinas genéricas sin especificar máquinas para poder nosotros desarrollar nuestros sistemas. Y sí han sido posibles desarrollarla, pero en esta ocasión, que es un problema en específico, que es sincronizar generadores a red, nos es primordial contar con sistemas o con generadores directamente acoplados a nuestro sistema. Como podemos ver, le vamos a dar doble clic a nuestro generador para poder acceder a la información del generador. Nosotros estamos trabajando con una base de 100 MVA con una orientación a la izquierda, le vamos a decir. Los valores seteados dentro de nuestro bus o dentro de nuestro generador son los siguientes. Mi generador debe tener una potencia mínima no menor a 0 megawatt y no mayor a 700 megawatt. Tenemos activado el AGC, tenemos activado el Xforce Megawatt Limit During, también tenemos activado el ABR y automáticamente nuestro bus o nuestro generador está entre los valores de salida, está seteado en 68.85 megawatt. Este es un valor que se setea automáticamente al tener activo estas dos variables. Nosotros estábamos acostumbrados a setear todos estos valores. Nunca habíamos seteado los valores del bus. Aquí ya están establecidos los valores del bus con respecto a unidades. ¿Cómo podemos establecer y cómo les digo yo que en este caso ya necesitamos máquinas específicas para poder determinar nuestro objeto de estudio, sincronización de generadores? En este caso nosotros nos vamos a la parte de estabilidad. En la parte de estabilidad directamente podemos venirlo a modelos de máquina. En la parte de modelos de máquina nosotros le podemos decir que queremos insertar un modelo. Dentro de los modelos tenemos una gran variedad de modelos que nosotros podemos disponer. Más sin embargo, hay mucha información encontrada de muchas fuentes. Nos recomiendan utilizar como datos genéricos dentro del software demo, ya que es un software con muchas limitaciones, utilizar Kedron. Si nosotros solo activamos y no activamos el software, está como que estuviéramos con una máquina genérica. Pero aquí viene lo importante. Esta máquina necesita también tener excitatriz. La excitatriz viene siendo la importante para variar o mantener nuestros voltajes en el generador. También tenemos el gobernador. El gobernador son valores que también nosotros le establecemos a partir de un cierto análisis previo. Y como pueden ver, nosotros aquí también insertamos un gobernador e insertamos una excitatriz. En la parte de estabilizar no hemos insertado ninguna otra máquina porque no consideramos necesario poderla insertar. Ni tampoco en otros modelos, ni así sucesivamente. Pero ya teniendo en claro los valores que sí hemos establecido nosotros, le damos establecer, guardar y OK. En esta ocasión nosotros estamos transmitiendo, estamos generando de una máquina a 10 kb en nuestro bus 1, 10 kb con un transformador elevador que me eleva de 10 kb a 230. Nuestro bus 2, como pueden apreciar, ya se encuentra en los voltaje nominal en 230 kb.
y también pueden encontrar un ángulo de desfase. El desplazamiento angular, que cuenta según información general encontrada en diferentes fuentes, nos establece que un generador sí puede acoplarse a la red con un ángulo inmediato superior, o en atraso también puede acoplarse no mayor a los 7 grados. Mas, sin embargo, hay muchas fuentes, mucha información redundante que también nos establece que puede acoplarse hasta con un desplazamiento angular no mayor a 14 grados. Y en el análisis de sincronización, como la compañera Carla nos explicaba, que el generador valida la información tanto de red en la parte del sincronoscopio. Este viene siendo el sincronoscopio. ¿Qué es lo que realiza el sincronoscopio o de qué se encarga el sincronoscopio? El sincronoscopio se encarga de validar los valores de red. Comienza a girar la perilla hacia el lado donde tiene los valores que necesita censar. Al ya establecer los valores nominales para poderse acoplar, validando tanto desplazamiento angular, frecuencia del sistema y potencia de generación o voltaje de generación, él llega y acopla el sistema. Teniendo eso en cuenta, podemos observar nosotros que nuestro bus slab o nuestra barra común infinita, le vamos a llamar, nosotros tenemos un ángulo esta parte de aquí. Nosotros tenemos un ángulo de 0.0 grado. Este es nuestro valor referencia o nuestro ángulo referencia. En base a ese ángulo vamos a comenzar a sincronizar o acoplar los demás generadores que tengamos que acoplar a la red. Nuestro central nos va a decir, mira, necesito que te acoples. Ellas nos van a establecer el valor de MVA que debemos inyectar, como también MVAR que necesita la red de distribución que nosotros estemos inyectando como generador. En este caso, nosotros tenemos establecido nuestros valores de voltaje en 1.4 PU. Este 1.4 es el equivalente a los 10, pero si yo veo en la parte de aquí y ya me dice que ya tengo un ángulo menor a 0, o sea, un ángulo negativo, un desplazamiento angular negativo, y cuento con un ángulo, con un valor de voltaje de 1.03 PU. Dentro de mi línea de transmisión de 2 a 3, yo tengo 29 MVA y 31 MVA. Y aquí viene el detalle porque yo tengo dentro de mi misma línea una caída de tensión. Yo lo puedo entender como una caída de tensión de 3 a 2, que viene siendo en la parte del generador que me está inyectando 71 megawatts. Él me está inyectando al principio y la carga se dirige, o la potencia se dirige en rumbo, en dirección hacia donde se encuentra la mayor cantidad de carga. En esta ocasión quiere decir que en el inicio o en este bus yo tengo una potencia de 29 megawatts. Esos 29 megawatts se dirigen con dirección hacia el bus número 2, donde yo cuento con una carga que me tiene que ser compensada con las diferentes unidades generadoras. Estas cargas también transportan potencia reactiva. En esta ocasión, como lo podemos ver, el generador slab me está compensando potencia reactiva que me vuelve positivo el valor de la línea, cuando aquí en la parte del inicio que nosotros hablábamos que teníamos mayor potencia, tenemos un ángulo o una potencia reactiva menor. Quiere decir que puede ser que estamos subexcitando la parte de ese generador. Puede ser que nosotros hasta en algún momento, si no nos percatamos,
estamos absorbiendo potencia reactiva y esto puede ser que podamos activar, que podamos consumir incluso potencia reactiva o potencia activa. Al consumir nosotros potencia activa pasamos de ser una generadora a convertirnos a una máquina eléctrica. En la máquina eléctrica vamos a consumir potencia, le vamos a demandar potencia a la red y nos vamos a convertir en un simple motor. Bien, ya dándole quizás esa pequeña explicación, vamos a pasar a la parte de sincronización para poder continuar con el tema. Teniendo ya los parámetros explicados o ya tratado de explicar, vamos a pasar al modo Room, donde vamos a echar a andar nuestro circuito y vamos a validar los funcionamientos y vamos a tratar de validar unas gráficas que podemos generar únicamente cuando nosotros tenemos generadores que le hemos agregado tanto excitatriz como gobernadores para poder entrar a la parte de análisis o a la parte de sincronización. Ya en la parte de modo room nos dirigimos a la parte de tools. En la parte de tools podemos observar un play, le vamos a llamar un play color verde, le damos clic y él automáticamente nuestro comienza a generar. Si ustedes se percatan o son observativos, valga la redundancia, el objetivo de la sincronización es que el generador 1 pudiera comenzar, que el generador 1 pudiera comenzar a sincronizarse, entrar en el proceso de sincronización para que pudiera comenzar en el proceso de sincronización, luego el generador 2 y luego el generador 3, de acuerdo a la carga. Nosotros podemos observar dentro de nuestro circuito nuestra carga o nuestra información, ¿verdad? Aquí tenemos un circuito con 5 buses. En esta parte realmente no tenemos 7 generadores. No sé por qué nos está estableciendo con cantidad de generadores. Sí tenemos 2 cargas. Tenemos un área y una zona ya establecida por defecto. Tenemos 4 líneas de transmisión. Como así podemos observar también que tenemos la carga, ¿verdad? La carga total instalada por la carga que le estamos demandando a nuestro circuito en nuestra potencia activa viene siendo 270 megawatts. Cuando nosotros estamos generando o se pueden percatar, nosotros estamos compensando al sistema 70.1, o sea, estamos inmediatamente superior relativamente un 1% o un porcentaje superior a la parte de la demanda, porque si nosotros estuviéramos abajo de la demanda, nosotros estuviéramos demandándole fuera de rango a nuestros generadores. Así sucesivamente también podemos observar la potencia que estamos demandando en la potencia reactiva que le estamos demandando a nuestro circuito. Y como ustedes pueden observar en esta parte, nos dice de que tenemos una potencia de 76, pero nosotros estamos generando únicamente 30.7 MVAR. Esto quiere decir que tenemos una diferencia de 45.3. Esos 45.3 que no estamos generando y que lo estamos consumiendo en la parte de la carga, uno de los generadores debe establecérsele o debe cambiársele los parámetros de configuración. Esta ventana es únicamente informativa. Siempre en la parte de opciones, nosotros podemos validar tanto el estudio de factibilidad que podemos validar aquí, ¿verdad? Como yo les decía, aquí podemos ver incluso la excitatriz, los gobernadores, los modelos de la máquina, la estabilización o otros modelos de generación. Pero nosotros eso lo estamos haciendo directamente desde la parte de los generadores, en la parte de estabilidad. Ahí estamos estableciendo nuestros modelos de generadores. Si nosotros nos venimos en la parte de estabilidad, al final
lograr o el objetivo de sincronización es lograr la mayor parte de eficiencia, tanto en económico como estabilidad en nuestros sistemas de potencia. Es garantizar que aunque uno de nuestras generadoras salgan de funcionamiento, nosotros podamos compensar o tener la disponibilidad total de nuestra demanda. Eso viene siendo el objetivo principal de la sincronización y de la sincronización en paralelo de nuestros generadores, como pueden observar en esta parte de estabilidad. En la parte de estabilidad nosotros establecemos la simulación por los tiempos y por los ciclos. En esta ocasión nosotros no podemos validar. En esta parte tenemos control, tenemos definiciones y tenemos violaciones, que vienen siendo parámetros fuera de contingencia o en controles de contingencia. En esta parte de aquí nosotros más solo establecemos los 10 y los 50. Aquí podemos observar, ¿verdad?, los valores ya para establecer o identificar los valores de sincronización. Aquí como los dice, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que le comenzamos explicando dentro de nuestro tema? Que para poder sincronizar un generador nosotros necesitamos establecer la frecuencia nominal. En nuestra red se establece que la potencia nominal es 60 Hz. Nuestro sistema va a comenzar con 60 Hz. Nuestra potencia base es 100 MVA. Él me dice que va a ser 25 integraciones. Esto lo mirábamos antes y el modo de integración va a ser por orden Rögel, UPLA. Y aquí el modo que va a poderse generar para la parte de sincronización. Y como nosotros podemos ver, tenemos todos los factores necesarios para poder establecer la sincronización. Aquí también establecemos, ¿verdad?, los límites de monitorización durante la sincronización. Y aquí me dice con los ángulos, ¿qué va a pasar si el ángulo es inmediatamente superior a 180 y por cuánto tiempo? Aquí yo le digo que si es inmediatamente a 180, yo le puedo decir que me abra el circuito o que lo ignore o establecer uno de estos dos factores. Como ya podemos observar dentro del sincronizador, nosotros podemos observar que todos los factores, tanto a la derecha como a la izquierda, nos llevan a nuestro punto, ya sea 0 o sea 180. Si nuestro sistema entra en sobrevelocidad o baja velocidad, ¿qué va a pasar? En esta ocasión yo le estoy estableciendo que si nuestro sistema está sobre velocidad, y yo ya establecí anteriormente los valores de nuestro generador, que la velocidad mínima, perdón, que la velocidad máxima va a ser 3 PU. Si mi generador pasa de 3, llega a 3.4, entonces mi sistema se tendría que abrir. Y aquí, ¿verdad?, yo establezco la diferencia. Estableciendo toda esa diferencia, aquí activo o desactivo yo los valores que yo necesito visualizar o tenerlos claros para la parte de visualización, en la parte de plot. Con la parte de plot yo establezco las gráficas necesarias que yo necesito mostrar al momento del análisis, en el momento de yo validar mis ángulos de fase, mi frecuencia del sistema, mi desplazamiento angular, mis valores de voltaje, la velocidad del generador, de todos los generadores. En esta parte de aquí yo puedo establecerle por cada uno de los literales o de los ítems que se encuentran aquí. Más sin embargo, nosotros lo tenemos establecido en la parte de generación. Como primer factor, nosotros podemos evaluar
la parte del ángulo. En la parte del ángulo tenemos directamente los ángulos del generador y del ángulo del rotor. Ahí podemos apreciar una breve diferencia. Vamos a la parte de activar las trascientes de estabilidad para poder observar las gráficas de comportamiento. Dentro de las gráficas de comportamiento nosotros podemos observar lo siguiente. En la parte, nosotros aquí activamos o desactivamos lo que deseamos poder visualizar. En esta parte nosotros tenemos activo el ángulo del generador. Y aquí podemos visualizar un generador ingresó con una potencia de 60 por un determinado tiempo, pasado alrededor de un segundo. Le vamos a llamar un segundo a esta escala de aquí abajo, y a esta le vamos a llamar potencia. Este es el desplazamiento angular. Pasado un segundo, él comienza a establecer sus oscilaciones, y aquí nosotros podemos visualizarla. Aquí podemos visualizar cuál es el comportamiento o cómo es la oscilación, ¿verdad? Aquí pueden ver, él está en frecuencia, le podemos llamar un generador. Esto no crean que va en atraso o se especifica como otra frecuencia, ¿no? Esto es la frecuencia o las oscilaciones del otro generador. Por potencia, desplazamiento angular, por tiempo. Todo está en función de tiempo. Si nosotros no quisiéramos observar la potencia de los generadores, pero sí queremos ver el desplazamiento angular de los generadores. Y aquí podemos observar lo siguiente. Conforme el ángulo va aumentando, conforme el tiempo va aumentando, igual el ángulo va aumentando o disminuyendo en algunos casos cuando nos dirigimos a la parte del generador slab. Si queremos visualizar también la potencia o la velocidad a la cual nuestro sistema se encuentra, también lo podemos visualizar. Son variantes necesarias para poder entrar en la parte de sincronización. Aquí nos dice que nuestro circuito comenzó, y aquí lo podemos visualizar en uno por unidad, por un determinado tiempo. Todo está en función de segundos, como ustedes lo pueden ver en esta parte de aquí. Nosotros también lo podemos observar de la siguiente manera. Yo le puedo establecer y quizás lo podemos ver mucho más bien el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad, ¿verdad? La velocidad está ligada directamente a la frecuencia y está ligada a la carga demandada al circuito. En este caso vamos a analizar quizás el comportamiento de la velocidad de este generador. El generador inició con una velocidad prácticamente de 1.3 unidades. Pero bajó la carga o bajó la velocidad a 1.6 y se mantuvo entre el rango de 1.5 a 1.8. Más sin embargo, en un determinado tiempo, a los 600 segundos, él estableció y él continuó con su descarga, bajando su velocidad en el generador. Esto puede ser posible porque la carga disminuyó, porque otro generador compensó la carga y él ya no estaba a todas sus revoluciones. El ABR comenzó a regular las revoluciones necesarias para la parte del generador. Si queremos analizar el comportamiento del voltaje por unidad, lo que les explicaba, nuestros generadores se acoplan teóricamente a un valor de 1 por unidad, pero como nosotros podemos observar en esta ocasión,
como nuestra carga es poca también, nosotros nos estamos acoplando en uno por unidad y nos estamos guiando por el generador pasado un segundo, él comienza a oscilar entre las potencias de cada uno de los generadores. Vamos a analizarlo quizás por separado. En esta ocasión, él ingresó en 1.5 y comienza a oscilar. Esas son las oscilaciones que él se mantiene haciendo dentro de cero. Él está oscilando de 0.1 hasta 0.22. Todo en función de tiempo. Y aquí podemos analizar el siguiente. Y así sucesivamente cada uno de todos los valores de nuestros generadores. Recordar, es valor de voltaje. Tenemos la potencia en megawatt. ¿Cómo es el comportamiento también de nuestro sistema con respecto a la carga, con respecto a la demanda? Igual, ¿verdad? Es un comportamiento, la potencia de entrega. Aquí lo que podemos observar es con cuánto ingresa cada uno de los generadores. El generador azul viene siendo el generador número 1, en este caso el generador número 1, que viene siendo el generador slab. Él es como quien me establece mi dominio de potencia y en cuanto ingresa cada uno de los generadores. Como pueden observar, el generador 2 en este caso está ingresando con 70 megawatts y el generador 3 con 130 megawatts. Pero el pasado el tiempo baja su potencia, pasado un segundo baja su potencia y trata de estabilizarlo y ya lo mantiene entre un rango. Y así nosotros podemos observar cada uno de los valores que necesitamos validar, que necesitamos ver el voltaje en PU, que necesitamos ver el valor, los estatus de los generadores, que necesitamos ver la corriente en PU. Nosotros solo venimos y establecemos, eso no hay ningún problema. ¿Cómo podemos establecer nuestras potencias? Siempre mencionar que nuestro circuito está desarrollado en un sistema, en un software demo. En esta ocasión no lo pudimos desarrollar o entrar en la parte de sincronización, mas sin embargo, hemos tratado de poder explicar los comportamientos necesarios o los comportamientos que debería de seguir un sistema para poder analizar toda la parte de sincronización, de todo el circuito. Esperamos poder habernos explicado y esta ser la pequeña explicación brindada o los pequeños conceptos que hemos comprendido como equipo de trabajo en la parte de sincronización de generadores.